Buenos días, bienvenidos a la capacitación de análisis fundamental del concurso Bolsa Millonaria. Hemos hablado ya un poco de las herramientas que tienen de análisis fundamental, pero ahora aprovechemos en el día de hoy para entender mucho mejor lo que está pasando en términos de noticias de fundamentales y su impacto sobre las acciones. ¿Por qué lo vamos a hacer así el día de hoy? Lo vamos a hacer porque tenemos noticias muy importantes como la tasa de desempleo en Estados Unidos. Una de las noticias más importantes es que la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a 7,8%, se generaron 114,000 empleos. Esto recuerden, podrán consultarlo siempre en los calendarios económicos. En este caso tenemos el calendario económico internacional. Aquí tenemos la situación de empleo de Estados Unidos a las 8:30. Donde se esperaba una creación de 113,000 empleos, se crearon 114,000 y la revisión del dato previo fueron de 96 a 142,000. Esto significa que Estados Unidos continúa creando empleos y la tasa de desempleo baja de 8,1 a 7,8%. El descenso obedece sobre todo a trabajos temporales, pero de todos modos lo que estamos teniendo es una reducción en términos de la tasa de desempleo. Y a menor empleo, perdón, a menor tasa de desempleo, mayor consumo y mayor expectativa de que las utilidades empresariales empiecen a mejorar y que la economía continúe con esa senda de crecimiento. Recuerden entonces lo que estamos viendo acá es que las acciones en el día de hoy están abriendo con ganancias. Eso también está viendo en lo que es el juego de bolsa millonaria, donde Pacific, Petrominerales, Inverargos, Avianca están registrando utilidades. Tenemos un color más verde en términos de la pantalla. Así que lo más importante es entonces los datos de empleo que han sido publicados en el día de hoy y están dando esa alegría a los mercados, diciendo los Estados Unidos va por buen camino, continúa con un crecimiento lento, pero continúa dando buenas señales, lo que continúa generando esos movimientos. Vamos entonces a consultar también noticias locales. Vámonos a diario patrocinador, que es Portafolio. Y en este momento también nos informan sobre el desempleo en Estados Unidos, cae al nivel más bajo desde el año 2009. También tuvimos en el día de ayer las ventas de vehículos. Ventas en el país cayeron 22% en septiembre. Esto está generando, digamos que de todos modos, algo de preocupación en términos de lo que es la demanda. Aquí hay dos puntos importantes. Uno, en noviembre tendremos la feria de vehículos. Posiblemente el consumidor se está alejando un poco de las compras de vehículos esperando la feria. O el otro lado es que la demanda del país se está viendo algo desacelerada y por eso estamos registrando menores ventas. ¿Eso cómo lo va asimilando el mercado? Si ustedes ven, Éxito no está en la parte alta. Éxito permanece lento, digamos que por temores de consumo, aunque si bien tenemos una exposición a consumo masivo importante, de todos modos hay parte del consumo que se ha afectado y eso está limitando entonces las ganancias en términos de la acción de Éxito. Entonces lo que están saliendo de noticias constantemente les están informando a ustedes qué está pasando y puede generar cambios importantes en la cotización de los activos. De hecho, veamos otra que salió en el día de hoy. La Superintendencia Financiera de Colombia, en información relevante, una fuente muy importante para ustedes, tuvimos colocación, se aprueba reglamento de emisión y colocación de hasta 180,000 acciones, perdón, 180 millones de acciones de lo que es con concreto. ¿Qué tenemos que hacer con esa acción? Resulta que cuando se hace una emisión, por lo general el precio de emisión está por debajo del precio del mercado para hacerlo más atractiva. Que ustedes podrán ver todos los detalles, como las emisiones. Esta emisión tiene, aquí donde está todo lo del derecho de suscripción preferencial, en primera instancia va para los accionistas actuales. Aquí viene, primera vuelta, derecho de suscripción, acrecentamiento, aquí quienes no fueron suscritos estarán disponibles de nuevo para los actuales accionistas. Aquí primero los accionistas. Si no se suscribieron entre todos, el accionista que quiera tomar más posición lo podrá hacer. Y por último, entraría al público. No obstante, ese proceso se va a hacer a través de un libro de ofertas. Entonces las personas empezarán a colocar los precios a los cuales quieren comprar la acción. Y por eso en el día de hoy tenemos a Con Concreto en la parte inferior. Con Concreto se encuentra en este momento en la parte inferior, registrando entonces descensos por el proceso de emisión. Así que lo más importante siempre es estar atentos a las noticias, atentos a qué noticias se están generando en el mercado, porque pueden generar ese cambio en términos de la cotización del activo. Y por último, una que va a influir mucho para el lunes, viene la página del DANE. Tuvimos el índice de precios al productor que han venido descendiendo con fuerza. Digamos que nos encontramos incluso en variación negativa en lo que es el año corrido. Los precios para el productor han venido descendiendo
Y recuerden el calendario de investigaciones del DANE. Hoy, en la noche, a las 7 de la noche, conocerán ustedes el IPC del mes de septiembre. Con base en ese IPC sabremos qué movimientos de tasa de interés qué movimientos tendría el Banco de la República en términos de tasa de interés, por lo que tendrán implicaciones importantes para el desempeño de las acciones el día lunes. Así que el dato más importante es el IPC de los Estados Unidos. Pero ya vamos a hacer ahorita vamos a hacer que tenga una pregunta de que sea una explicación general del juego y sus variables. Digamos que hoy estamos en capacitación de fundamentales, así que pues no tocaremos temas de juego. Incluso tenemos un poco menos de tiempo por lo sucedido con el link. Así que lo que estamos viendo en este momento son las implicaciones que tienen las noticias que vienen desde afuera, que nos generan entonces tranquilidad en el mercado internacional y por lo tanto un ánimo comprador en la mayoría de acciones. Tenemos noticias de consumo disminuyendo en el país, lo que genera que acciones relacionadas con temas de consumo no registren un comportamiento tan fuerte. Y tenemos temas puntuales de emisión de constructora con concreto que genera entonces descensos ante la expectativa de emisión. Y tendremos algo más importante aún, que es el índice de precios al consumidor, que lo conocerán ustedes en la noche del viernes y tendrá su impacto para la próxima semana. Pero ¿por qué estos datos son tan importantes? Recuerden que el valor fundamental de la acción, y lo hemos visto en las capacitaciones anteriores, responde a los rendimientos futuros. Si los ingresos de las compañías se ven con mejor perspectiva futuro, pues los precios de las acciones tienen que empezar a subir, pero si por el contrario esa perspectiva de ingresos empieza a descender, los precios también se verían afectados. Entonces eso es lo que va constantemente analizando el mercado con las noticias, y al tener mayor empleo, una mayor generación de empleo en los Estados Unidos, se vería mayor consumo en esa economía, mayor ingresos para las empresas, las utilidades, las empresas empezarían a subir, las acciones suben por ese movimiento, y como Estados Unidos demanda gran parte del PIB mundial, cerca de una cuarta parte de lo que es el PIB mundial, de todos modos favorece al resto del mundo generando una perspectiva de mayor crecimiento global, y Colombia como su socio importante también se beneficia un poco de esos movimientos. Así que ahí viene la explicación de por qué los datos de Estados Unidos tienen cierto contagio con el resto de mercados. Pero entendamos algo muy importante, los ciclos económicos. Esta es la presentación que habíamos visto en el día de ayer, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a traer acá una presentación extra y vamos a hacer lo que es el ciclo económico. Resulta que las economías son cíclicas. Vamos a usar estas herramientas acá. Las economías son cíclicas, se están moviendo constantemente. Bueno, no me quedó muy bien el ciclo económico, vamos a intentarlo de nuevo. Las economías son completamente cíclicas. Ya, mucho mejor. ¿Qué pasa con estos ciclos económicos? Entonces las economías son cíclicas. Hay momentos de crecimiento, auge económico, desaceleración y recesión. Entonces podemos dividir esto en prácticamente 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Tenemos una etapa de crecimiento. Vamos a dejarlo acá en blanco mejor para que se vea mucho mejor. Una etapa de crecimiento. ¿Cierto? Tenemos crecimiento. Tenemos una etapa donde la economía está en auge. Tenemos otra donde la economía está en desaceleración. Y tenemos otra etapa donde la economía ya pasaría a una recesión. Durante esos movimientos de crecimiento, auge, desaceleración y recesión, resulta que las tasas de interés suelen tener cambios importantes. Por ejemplo, las tasas de interés tienden a ser bajas en la etapa de crecimiento. Las tasas de interés van a ser bajas. A medida que la economía va subiendo, si ustedes se van desplazando sobre esta línea, resulta que aparece algo llamado inflación. Resulta que el crecimiento económico suele traer alza en precios y por lo tanto aparece algo llamado inflación. La inflación tiene como consecuencia el aumento en términos de tasa de interés por parte de la República. ¿Qué significa eso?
que las tasas de interés empiezan a subir durante esta época de auge, generando inflación. Y eso por lo general trae una consecuencia negativa para el mercado. Me explico. Durante la etapa del crecimiento, los mercados tienden a tener una tendencia alcista. ¿Qué sucede con los mercados? Es más o menos lo que está viendo Estados Unidos en el día de hoy. Empezamos a tener una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, la economía está bien y no tenemos movimientos importantes en términos de tasa de interés. Pero una vez empiezan a subir las tasas de interés, el mercado empieza a comportarse de una forma lateral. ¿Por qué? Porque la economía está bien, no obstante, el mercado le está quedando difícil pasar porque cree que con ese ascenso en términos de tasa de interés vamos a tener en ese momento dificultad en el crecimiento a futuro. Recuerden, de hecho, el mercado, si yo pudiera pintar el mercado accionario en esta gráfica, el mercado accionario estaría siempre antes de la economía. Tendría su ciclo antes de lo que es el movimiento de la economía. Por eso lo que veríamos acá es que las acciones estarían reflejando el futuro de lo que va a vivir la economía. Así que cuando empezamos a tener un ascenso en términos de tasa de interés porque ha aparecido inflación, por lo general los mercados pierden dinamismo y empiezan a formarse o a comportarse de una forma lateral, encontrando constantemente resistencias y volviendo hacia sus zonas de soporte. Una desaceleración económica, por el contrario, se reconoce porque los indicadores han empezado a mostrar desaceleración. Todos los datos económicos empiezan a mostrar caída en la producción industrial, caída en las ventas al por menor, y el mercado constantemente empieza a desacelerarse y tener una tendencia bajista. Y una vez llegamos a recesión, ¿qué pasa? A medida que se está dando esa desaceleración económica, los bancos centrales empiezan a dar apoyo a esa economía y empiezan a bajar las tasas de interés para apoyar a la economía y decir, bueno, bajemos tasas, necesitamos que las personas vuelvan a consumir, hay que darle apoyo a esta economía y así que empiezan a recortar las tasas de interés y llegamos a la época de recesión. Si una economía logra avanzar hacia recesión, ya la única opción que tiene el mercado, en este caso, sería comprar. Después de la recuperación vendría, después de la recesión vendría la recuperación. Recuperación que puede ser como una V cuando el mercado sale de forma rápida. A veces se habla de una L, el mercado se demora mucho tiempo en salir, posiblemente situaciones que esté viviendo o que podría llegar a vivir Europa. Algunas veces se habla de una U, a veces tenemos un comportamiento en U, más o menos así podría tomarse la economía de Estados Unidos, un crecimiento muy lento de la economía. A veces se habla de una W o W, donde se hablaría de una segunda recesión. A veces podemos tener ese tipo de escenarios. Pero constantemente las economías están haciendo esto. Son muchos años, promedio 6 u 8 años en ascenso, 2 años en desaceleración o recesión. Son movimientos mucho más fuertes hacia abajo, pero mucho más lentos. Y eso va determinando entonces los movimientos en tasa de interés e inflación. Pero ¿por qué es importante que ustedes tengan en cuenta tasa de interés e inflación? Sobre todo porque mañana tendrán la publicación de lo que es la inflación local. Si la inflación continúa controlada, quiere decir que la inflación permaneceríamos en esta senda de crecimiento, no tendríamos ascenso en tasa de interés y los mercados tendrían un impulso alcista. Pero si empezamos a tener una inflación por encima de lo esperado, pues lo que van a tener ustedes es que vamos a decir, bueno, ya no nos van a seguir bajando tasas, incluso podrían pensar en subirlas de nuevo y eso desestimularía un poco el movimiento en términos de lo que es el mercado accionario. Así que importantísimo el dato de inflación, lo van a tener muy en cuenta para sus movimientos de la primera semana en términos de bolsa millonaria. Aquí tengo preguntas. ¿Qué factores influyen en los tiempos de cada uno de los ciclos? El tiempo de los ciclos dependerá de la confianza del consumidor. Si el consumidor está muy confiado, estará comprando mucho más rápido, haciendo que los ciclos avancen de forma más fuerte. Si el consumidor es un poco más cauto, como está pasando en Estados Unidos, se ha recuperado la confianza, pero va mucho más lento, pues la etapa de crecimiento será mucho más lenta y no se genera tanta inflación. Gran parte de este ciclo depende de qué tan fuerte sea el nivel de consumo y la fuerza de ese nivel de consumo responde en la mayoría a lo que es la confianza del consumidor. Entonces, importante, la confianza del consumidor también nos determina gran parte de sus movimientos de los ciclos económicos. Acá hay otra pregunta, es decir, que cuando que se anuncia inflación, si es baja, el mercado va a tender al alza, si es alta, va a tender a la baja. Exacto.
Hagamos un escenario con lo que se espera el mercado. Frente a estos datos de inflación y tasa de interés, siempre hay un estimado. Ese estimado es lo que el mercado está esperando que se genere. Es decir, bueno, esperamos que la inflación para septiembre, o sea, que se va a publicar el viernes en la noche, tenga una cifra de 2.95. O sea, que el estimado de inflación para el mes de septiembre es de 2.95%. Este estimado, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? Importante la página del Banco de la República. Resulta que en el Banco de la República, es una página que de hecho no hemos tocado, pero pues vale la pena entrar ya. Ustedes tienen aquí una meta de inflación, 2 a 4%. Hoy en día, en agosto, está en 3.11%. La idea es que la inflación es cómoda mientras estemos entre 2 y 4%. O sea que por ahora lo que esperaríamos es que la inflación no sea para nada ningún tipo de problema. Si la inflación se empieza a acercar al 4%, ya saben que hay ascenso en tasa de interés, no nos gusta. Si la inflación es muy baja, tendríamos algo de descenso en tasa de interés y eso ayudaría un poco más al mercado. Así que lo más importante es estar atentos a lo que está pasando en términos de inflación. Que la inflación esté dentro de los rangos del Banco de la República mantendría la tranquilidad en los mercados, mientras que si la inflación está por encima, estaría generando preocupaciones sobre ascenso en tasa de interés. ¿Por qué es importante ese rango? Resulta que la inflación no es mala, ya lo vimos, es importante que esté en ciertos niveles, porque si existe inflación, quiere decir que la gente está consumiendo, la gente está demandando y las economías van con crecimiento. Pero si la inflación por alguna razón empieza a ser negativa, se conoce como un proceso de deflación. Entonces, inflaciones negativas serían deflaciones. ¿Y esas deflaciones qué estarían haciendo? La deflación hace que los precios estén bajando constantemente y el consumidor diga, bueno, si yo no lo puedo, no lo compro hoy, lo voy a encontrar más barato mañana, y así el consumo se va perdiendo lentamente en lo que es el comportamiento económico. Así que, de hecho, la Reserva Federal luchó contra la deflación durante el año 2008, por eso bajó las tasas con tanta fuerza e inyectó tanta liquidez para evitar que la confianza del consumidor se perdiera y estuvieran entonces en ese momento permitiéndole al mercado recuperar el consumo y salir de la deflación, porque la deflación es algo peligroso. Si quieren ampliar un poco más el tema, iríamos a lo que es si quieren ampliar mucho más el tema, pueden revisar lo que es la década perdida, vamos a escribirlo acá, la década perdida en Japón. Ese es el estudio de la deflación. Entonces, década perdida de la economía de Japón. Eso fue en los años 90, tras el terremoto Kobe. Tuvimos un descenso importante y un estallido de burbuja en Japón y la confianza no logró recuperarse. Por eso, en este momento, Japón tiene tasas muy bajas. Entonces, si quieren ampliar estos temas, podrían hablar de lo que es la década perdida para la economía de Japón. Bueno, me gustaría que hicieran preguntas sobre lo que hemos visto, entonces la importancia de la inflación y las tasas de interés para el comportamiento de los mercados accionarios, con base en lo que vamos a tener de inflación que se va a publicar el viernes a las 7 de la noche. Así que quiero que hagan preguntas, nos quedan unos cuantos minutos, así que aprovechen este espacio para realizar preguntas. No veo que tengan muchas preguntas. Hagamos un breve repaso de lo que pasó entonces en el día de hoy. Bueno, ya están apareciendo las preguntas. Dependiendo de los resultados del informe de inflación proyectada, ¿qué decisiones se toman a la hora de invertir en acciones? Eso es lo que hemos hablado durante la jornada. Recuerden que el esperado en términos de inflación es del 2,95. El rango meta del Banco de la República es del 4 al 2%. O sea que si la inflación se ubica, todavía se mantiene dentro de ese rango. Hay tranquilidad en términos de inflación para las acciones. Si la inflación sale muy por encima de lo esperado y empieza a presionar contra el nivel del 4, eso sería muy malo para las acciones. Si la inflación se encuentra por debajo o ligeramente por debajo de lo esperado, no es tan malo porque estarían diciendo, oiga, nos pueden bajar la tasa de interés y podemos estar teniendo algo de impulso alcista. Así que es importante que se ubique cerca del rango medio del Banco de la República. Mientras esté por ese nivel, no hay mayores problemas. Si es muy alta, sí puede ser negativo para las acciones. Si es muy baja, puede ser tomado como un descenso en tasa de interés como algo bueno, pero podría estar dando señales de que el consumo viene algo débil. Así que importante ese movimiento. Recuerden que tasas bajas hacen que el crédito sea mucho más bajo, la gente quiera consumir más y las utilidades de mis empresas van a subir. Pero si las utilidades son muy altas, si la tasa de interés empieza a subir y es muy alta, el consumo se desestimula, la gente quiere comprar menos, yo como empresa vendo menos y por lo tanto mi acción tendería a caer. Si hay deflación no muy alta es conveniente para poder comprar acciones. La deflación es algo peligroso.
pero de todos modos esa deflación hace, o sea, el lado malo es, oigan, no hay consumo. Eso puede generar algo de descensos en el mercado, pero el descenso será limitado en algún momento cuando el mercado especule con bajar la tasa de interés e inyectar mucha liquidez. Recuerden que todo lo que sea descenso en tasa de interés, inyectar liquidez, por lo general implica un aumento en términos de la cotización de las acciones, mientras que ascensos en tasa de interés limitan los avances y generarían una presión bajista. Bueno, veamos cómo ha sido la evolución del mercado durante la jornada. Las petroleras continúan liderando las ganancias tras el avance en los índices internacionales que continúan ampliando las ganancias, mientras que algunas están rezagadas el sector energético por el tema del el recorte a las tarifas, con concreto consumición y éxito por consumo, y mientras tanto lo demás permanece con algo de optimismo a espera de ese IPC y los datos de empleo de Estados Unidos. No afectaría de mayor manera el tema de inflación para empresas que venden directamente al consumidor colombiano, por ejemplo, el aumento del IPC. Exacto. De hecho, todo lo que sea un aumento en IPC impacta de forma negativa a empresas que tengan que ver con consumo, además que el consumo es cíclico. Así que todo lo que son empresas que van con base en el ciclo económico son afectadas de forma negativa por un aumento significativo del IPC, mientras que un descenso del IPC ayudaría a lo que es la parte del consumo, tanto por menor pérdida del poder adquisitivo como por ese descenso en términos de tasa de interés. Entonces recuerden, lo más importante para el inicio de Bolsa Millonaria, estuvimos durante la semana de práctica, es ahora el IPC de los Estados Unidos. Recuerden también temas como las elecciones en Venezuela, que serán este fin de semana, e iniciaremos un mercado con festivo el lunes en Estados Unidos, pero el mercado accionario abierto. Recuerden, esta tarde hay capacitación de nuevo de 4 a 5, tocaremos análisis técnico, vamos a profundizar un poco más en el uso del análisis técnico para la toma de decisiones en términos de bolsa millonaria. Muy buen día entonces para todos.